Buenos días. En este video se va a hablar un poco sobre la mousse para el cabello. Y bueno, el equipo está integrado por Elisa Heredia Gómez, María Fernanda de la Rosa Guardado y su servidora Carolina Salazar Córdoba. En este video vamos a hablar un poco sobre la estabilidad de los espumas, vamos a hablar sobre los ingredientes que componen a la mousse y pues también qué función tiene cada uno. Pero para esto mis compañeras les van a comentar un poco más. Y bueno, para la introducción vamos a empezar hablando un poquito sobre qué relación tiene el mousse para el cabello con la materia que estamos viendo, que en este caso es fenómenos de superficie coloides. En este caso, el mousse es considerado una espuma, pero a la vez también es un coloide. ¿Y por qué es un coloide? Esto principalmente a que se considera un sistema disperso. Y bueno, esto se debe a que cuenta con una fase que es un líquido, considerada la fase dispersante, y un gas que es considerada la fase dispersa. Y bueno, nada más para complementar, como ya sabemos, la espuma es un coloide en donde el gas se encuentra atrapado en el líquido, generando burbujas. Y estas burbujas, dependiendo de su tamaño, vamos a poder tener diferentes tipos de estabilidad en las espumas, pero bueno, eso lo tocaremos más adelante. Simplemente recalcar que la espuma es un coloide en donde el gas es la fase dispersa. Muy bien, entonces los ingredientes que podemos encontrar en el mousse son los siguientes. Tenemos al agua que disuelve a los demás ingredientes y proporciona la base de la fórmula. También tenemos a los agentes espumantes que son los encargados de crear esta textura esponjosa y ligera del mousse. Su función recae en reducir la tensión superficial del agua, permitiendo que se forme una espuma que sea estable y que sea duradera. Algunos ejemplos comunes son los surfactantes y las proteínas hidrolizadas. También tenemos a los agentes acondicionadores, que son los encargados de nutrir e hidratar al cabello, dejándolo suave y manejable. Algunos ejemplos son proteínas, siliconas y algunos aceites naturales. Y también tenemos a los agentes fijadores, que son los que se encargan de proporcionar la fijación a los peinados. Algunos ejemplos de estos son polímeros, resinas y algunas ceras. Y finalmente tenemos a los agentes que sean conservadores, que son los que se encargan de evitar la proliferación de bacterias y de hongos, prolongando así la vida útil del producto. Nosotras encontramos 7 pasos principales que se deben de seguir para realizar la correcta preparación de los mousses. En este caso, primero se realiza la preparación de la fase acuosa, posteriormente la preparación de la fase oleosa, después la emulsificación, posteriormente la adición de los agentes espumantes, después se realiza el ajuste de pH y después se realiza el envasado para finalmente cerrar con un control de calidad. En la primera fase, que es la preparación de la fase acuosa, se mezclan ingredientes como son principalmente el agua, los humectantes, los conservantes, las fragancias y los colorantes. Posteriormente se pasa a la preparación de la fase oleosa. En esta se mezclan agentes acondicionadores, los aceites y otros ingredientes que también se consideran oleosos. Posteriormente es la emulsificación. En este paso se combinan las dos anteriores fases ya preparadas mediante una agitación mecánica. ¿Y esto para qué se realiza? Para poder llegar a una correcta emulsión que sea estable. Posteriormente se realiza la adición de agentes espumantes y valga la redundancia, estos agentes espumantes sirven para poder crear esa estructura de espuma característica de los mousses. Después se realiza el ajuste del pH. ¿Y para qué buscamos hacer que se ajuste el pH del producto? Pues este se ajusta para que la formulación pueda nosotros garantizar la estabilidad del producto y también la compatibilidad con el cabello de las personas que la van a utilizar. Posteriormente se realiza el envasado. En este envasado lo que se refiere es que se realiza en envases presurizados con un propelente. ¿Y qué es un propelente? Un propelente es un gas o fluido que se utiliza para impulsar el contenido de un recipiente hacia el exterior. Entonces, ¿cuál es el objetivo de utilizar estos envases? Pues se busca facilitar la dispensación en forma de espuma y posteriormente se realiza un control de calidad. Este control de calidad lo que busca es verificar
y comprobar que todos los anteriores pasos se hayan realizado de forma correcta y se hayan obtenido los objetivos buscados, como son el pH, la viscosidad, la estabilidad, el aroma y sobre todo la eficiencia del producto. Y bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, de forma muy breve, la estabilidad de las espumas depende mucho del tamaño de las burbujas. Depende también de otros factores, sin embargo, este es muy importante. Y para poder comprender por qué sucede esto, tenemos que entender que el gas al ser la fase dispersa en la espuma, este tiene una mayor energía cinética que el líquido. Entonces, esto hace que el tiempo de cavitación de las burbujas no sea tan prolongado, por lo que al pasar el tiempo, lo que va a suceder es que vamos a tener solamente la fase líquida. La espuma se va a volver líquida porque el gas ya se habrán reventado las burbujas y el gas ya habrá escapado. Entonces, si nosotros tenemos una burbuja muy pequeña, tenemos menos partículas dentro de ella que ejercen menos presión contra el líquido, que es la fase dispersante, y por eso vamos a tener un mayor tiempo de vida de las burbujas. Pero bueno, también influyen otros factores en la estabilidad de estas espumas. En el caso de las espumas sólidas es diferente, aunque sea la fase dispersa, estado gaseoso, no va a haber esta inestabilidad y este fenómeno en el que se revientan las burbujas. Pero bueno, en el caso de estas espumas hay otros factores, los cuales vamos a ver a continuación. Ahora, hablando un poco más sobre la estabilidad de las espumas, esta se refiere a la capacidad de la espuma para mantener su estructura y propiedades físicas y químicas a lo largo del tiempo. Y la estabilidad de estas espumas depende de diferentes factores como lo son los siguientes: la viscosidad y la polaridad de la fase líquida, la presencia de agentes tensoactivos, el tamaño de las burbujas, también los componentes que tenga naturalmente la espuma y la concentración de todos los componentes. Continuando un poco con el punto de los agentes tensoactivos, en este punto vamos a hablar un poco de su funcionalidad en cuanto a la estabilidad de las burbujas o de la espuma. Como bien sabemos, el líquido rodea a las burbujas de aire y las separa una de la otra. Esta pared líquida se le denomina lamela. Esta lamela, cuando es estable, requiere de la existencia de los agentes tensoactivos. ¿Y por qué? Estos agentes tensoactivos se encargarán de disminuir la tensión superficial entre ambas fases. Hablando un poco de ejemplos, por lo general los tensoactivos aniónicos son los que generan un mayor volumen de espuma, pero generan burbujas mucho más grandes y no tan estables. A diferencia de los glicinatos, estos generan una espuma de mayor volumen, pero sí podemos observar que se generan burbujas más pequeñas y la ventaja es que son más estables. Y bueno, como ya habíamos visto en clase, el propulsor es una parte importante de estos sistemas coloidales. En el caso del mousse, al ser una espuma, también lo presenta, no es la excepción que lo presente. Y bueno, este es un gas que se inserta en el sistema para poder generar la espuma. Como aquí dice, al ser liberado, provoca una expansión de la sustancia líquida, creando la estructura porosa característica de las espumas. Entonces, esto hace que tenga esta estructura que parece como muy suavecita y que es, pues ahora sí que la espuma. Y bueno, la forma en la que funciona, primeramente se lleva con el confinamiento. El propulsor se inserta dentro de este frasco, que personalmente este es el mousse que yo utilizo, así que puedo describírselos con mucho detalle. Si ustedes abren este mousse, lo que vamos a encontrar adentro es el líquido. El líquido solamente y está un poco de aire también. Entonces, al momento en que lo vamos a utilizar, lo agitamos para que se lleven a cabo las interacciones entre fase dispersa y fase dispersante. Y posteriormente el siguiente paso, como lo mencionamos aquí en la diapositiva, es la liberación. Al aplicar presión o al cambiar las condiciones ambientales, el propulsor se libera en forma de gas. Entonces nosotros tenemos este pequeño, que es como una especie de rociador, que al momento en que lo presionamos se lleva a cabo
la liberación del gas y de la fase dispersante, que es el líquido, y así se puede generar la espuma. Después, como bien dice aquí, se lleva a cabo la expansión, en donde se lleva a cabo ya la estructura como tal. Y por último, la solidificación, que esto es muy importante, como ya lo había tocado anteriormente por la estabilidad de las espumas y demás, porque si se lleva a cabo la solidificación de la matriz alrededor de las burbujas, vamos a tener que el tiempo de cavitación de estas va a ser mucho mayor, debido a que no solo va a haber líquido alrededor de ellas, va a haber esta solidificación alrededor de ellas que les va a dar un mayor tiempo de vida. Pero bueno, en el caso del mousse es muy importante agitarlo para poder favorecer las interacciones entre fase dispersante y fase dispersa. Y ahora para finalizar, les explicaremos un poco sobre el método de acción de este coloide. De manera breve y general, lo primero que ocurre es la formación de una película. Cuando aplicas el mousse sobre el cabello, los polímeros se adhieren a las hebras y forman una película que es delgada e invisible para el ojo humano. Después viene la fijación. Esta película va a actuar como una especie de red que mantiene a las hebras del cabello en su lugar, ayudando a mantener los peinados. Después viene el volumen, que al crear esta estructura alrededor de cada hebra, se añade volumen y cuerpo al cabello. Y finalmente también tiene la acción de protección, porque algunos polímeros también tienen propiedades que protegen al cabello de factores externos, como lo son la humedad, el calor y algunas herramientas de los peinados.